Hola, soy Alex Torres, profesor de biología. Hoy aprenderemos la semana 5: nutrición autótrofa y respiración. Tipos de nutrición, ¿no? No olvidemos que nutrición es el proceso en el cual vamos a asimilar los alimentos y degradarlos para luego asimilarlo. Mira, hay dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. La autótrofa es cuando el ser vivo elabora su propio alimento, o sea, puede realizar la fotosíntesis o quimiosíntesis. En cambio, la heterótrofa es cuando tiene que ingerir, ¿no? Tiene que degradar el alimento. En todo caso, no puede elaborar su comida, no puede elaborarlo, tiene que ayudarse de otros seres vivos, ¿no? O sustancias externas. Claro, la heterótrofa pues, tenemos por ejemplo dos tipos: holozoica y saprófaga. ¿Mm? Holozoica es gracias a la ingestión, o sea, el comer, ¿no? Cuando ingresa el alimento. Dentro se hace un proceso ya metabólico más complicado, se puede decir, ¿no? Y saprófaga es cuando el ser vivo tiene que degradar la materia orgánica por fuera, ¿no? O sea, degrada cadáveres, materia muerta, y luego lo absorben. Eso lo realizan algunas bacterias y los hongos, ¿no? Entonces, ahí está la nutrición autótrofa, ¿no? Donde se elabora su propio alimento, en este caso mediante la fotosíntesis, ¿no? Foto significa luz, síntesis es formación, o sea, es un tipo de anabolismo, ¿no? Ahí está, pues, ¿no?, la definición de fotosíntesis: es la transformación de la energía luminosa en energía química, y esta energía química se almacena pues en forma de glucosa, por ejemplo, ¿no?, en moléculas orgánicas. Lo hacen las plantas, las algas y las cianobacterias, ¿no? Fotosíntesis. Fotosíntesis, mira, es un proceso donde los seres vivos elaboran su propio alimento usando energía solar. Puedes ver la ecuación general de la fotosíntesis, ¿no? 6 CO2 más 6 moléculas de agua más energía del sol mediante enzimas y la clorofila se forma la glucosa. Esa, la fórmula es 66H2CO6, liberando oxígeno, ¿no? Es una reacción general, está balanceada, ¿ya? Entonces tenemos ahí la fotosíntesis, esquema general. La planta, sobre todo la hoja, que es el principal órgano fotosintético, absorbe sol, o sea, energía solar, absorbe CO2 del aire y agua del suelo, ¿no? Y con estos tres, la planta va a formar dos sustancias: ejemplo, libera oxígeno y forma la glucosa, ¿no?, entre otras: glucosa, sacarosa, almidón, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera. Entonces, conozcamos primero el pigmento responsable de la fotosíntesis, la clorofila, ¿no? Ese es un pigmento que está formado pues por magnesios como un elemento central en su núcleo, ¿no? Antes de pasar, clorofila hay dos: el A y el B, ¿no?, como puedes ver, ¿no? El A tiene grupo funcional el CH3, el metil, y clorofila B tiene grupo CHO, ¿no? Entonces ahí estaba la clorofila. Este es un esquema de cuando todo el espectro de absorción de los rayos del sol, ¿no?, cómo va a absorber la planta, ¿no? Los colores constituyen el espectro visible, ¿no? Muy bien. Aquí está una hoja con su tejido llamado el parénquima clorofiliano. Dentro del parénquima está el cloroplasto, y ahí está el cloroplasto más grande, ¿no?, con sus partes discos tilacoides y una sustancia llamada estroma o matriz, ¿no? Ahí donde va a ocurrir pues las fases tanto luminosa en el tilacoide y oscura en la matriz, o llamado también estroma, ¿no?, matriz acuosa o estromas, ¿no? Muy bien, aquí está el tejido parénquima clorofiliano, el que es el tejido que hace la fotosíntesis, ¿no? Es un tejido central en la hoja, ¿no? Está formado por células llamadas, ¿no?, en células en forma de unos palitos que forman el parénquima en empalizada, se llama, ¿no? Y abajo el parénquima esponjoso, ¿no? Muy bien, es el principal tejido de la planta, ¿no?, el mesófilo o parénquima clorofiliano. Cloroplasto, ahí están sus discos, como estábamos hablando, los tilacoides, y dentro del cloroplasto está pues la matriz acuosa, ¿no?, o estroma. Es una sustancia coloide donde va a estar las enzimas responsables del ciclo de Calvin benzo.
Eso fue entonces el cloroplasto. Tenemos también la fotosíntesis, hay dos fases. Fase de la fotosíntesis son luminosa y fase oscura, ¿no? Fase luminosa ocurre en el tilacoide, ¿no? Donde interviene el sol. Solamente con presencia de luz solar va a haber fase luminosa. Entonces ahí se va a formar dos moléculas, ¿no? ATP y NADPH2. Esos dos como productos finales, ATP y NADPH2. Y se va a liberar oxígeno. El oxígeno sale del agua, ¿no? El agua interviene en la fase luminosa y el oxígeno es un producto de desecho, en este caso para las plantas. Fase luminosa en el tilacoide, fase oscura en el estroma o matriz acuosa del cloroplasto. Ahí en la fase oscura se forma recién el alimento, o sea la glucosa, solo en la fase oscura. Fase luminosa, entonces, como puedes ver, ahí están los componentes de un tilacoide, ¿no? Ojo que no es en todo el tilacoide, solo en el cuantosoma, ¿no? Solo en el cuantosoma, que es el extremo del tilacoide, ahí ocurre fase luminosa. Se le define como unidad de la fotosíntesis. Ahí puedes ver, ¿no? Las proteínas, ¿no? Están ya con su nombre, ¿no? A un costado, ¿no? La 1, la P680, la 2, las flechas es energía solar, ¿no? La plastoquinona, etc. La 9 es la ATPasa, ¿no? Es un conjunto de enzimas que va a formar ATP, ¿no? Entonces, el sol, ¿no? Es el principal, acá, el elemento importante para que empiece la fase luminosa con sus fotones. Empieza, luego sigue el agua va a ingresar, ¿no? Hasta el fotosistema 2. El 2 es el que va a romper el agua. ¿Para qué? Para que libere electrones, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Vas a ver, ¿no? Cómo trabaja el electrón. El electrón es un agente donador de electrones, ¿no? Que van a estar interviniendo en la fase oscura también. Entonces el agua es un agente reductor porque va a donar electrones. ¿Quién lo hace? El fotosistema 2, el P680, ¿no? Entonces ahí puedes ver, ¿no? Mira, ahí están los electrones, los hidrógenos también, que son del agua también, ¿no? Y ATP, ¿no? Se va a formar ATP en ese ATPasa. Ese evento se llama fotofosforilación. Y por último se forma, mira, el NADPH más H o NADPH2, ¿no? Ese es un evento llamado fotoreducción. Entonces, donde se forma esas NADPH más H. Claro, la formación de ATP se llama fotofosforilación, ¿no? Que puede ser cíclica o acíclica, ¿no? La cíclica realizada por el P700, solo por el P700. En cambio, la no cíclica lo hacen los dos, ¿no? Los dos fotosistemas, el P680 y el P700. Cíclica no va a formar NADPH2. La no cíclica o acíclica sí va a formar NADPH2, ¿no? O sea, en ambos casos se forma ATP también, ¿no? ATP, gracias a la ATPasa. Este es el ciclo de Calvin, ¿no? La fase oscura. Claro, ahí puedes apreciar, ¿no? La ribulosa 1,5-bifosfato es una pentosa, ¿no? Tiene 5 átomos de carbono que se va a fijar con el CO2, ese dióxido de carbono que toma la planta por los estomas, ¿no? Gracias a una enzima llamada la enzima rubisco, ¿no? Entonces, el primer paso ha sido la activación de la ribulosa bifosfato. El segundo paso es el segundo evento, la carboxilación, o sea, la fijación del CO2 con la ribulosa bifosfato. El tercer paso es la reducción, ¿no? O sea, luego que se juntan estas dos moléculas, el CO2 y la ribulosa se transforman pues en una hexosa, ¿no? Luego en ácido fosfolisérico, ¿no? Ahí va a intervenir ATP. Como puedes ver, este ATP viene de la fase luminosa y se transforma en ácido difosfolisérico, ¿no? Ya este ácido difosfolisérico va a intervenir el NADPH más H de la fase luminosa. Entonces este se va a reducir, se reduce, gana electrones y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Mira, de este PGAL, ¿no? También llamado así, se va a formar la glucosa, ¿eh? O sea, el objetivo de la fotosíntesis.
El resto de PGAL, ¿no? O sea 10 PGAL, se transformarán de nuevo en ribulosa 5-fosfato. ¿No? Ahí están las cantidades, mira, 6 ribulosas, ¿no? Acá también 6 ribulosas, 6 CO2, y se forman 12 fosfoliséricos, 12 APG, ¿no? Y así, ¿no? Las cantidades importantes, 12 también acá DAPG, ¿no? 12 PGAL, de 12 PGAL, 2 van a formar la glucosa. Ojo, todas estas cantidades es en función a una glucosa, ¿no? Y el resto, 10 PGAL, se van a ir pues a formarse de nuevo. Los 10 PGAL se convierten o se regeneran, ¿no? Se regenera el cuarto paso, la regeneración de la ribulosa. ¿Ves? Esto fue la fase oscura o ciclo de Calvin-Benzo. Vamos a ver ahora la respiración celular, ¿no? Un proceso inverso a la fotosíntesis, en cierto modo, ¿no? O sea, acá el ser vivo va más bien a formar energía, ¿no? Energía útil, ¿no? Sobre todo el ATP, ¿no? Para usarse en otras actividades. La respiración celular, ¿no? Entonces, es un proceso catabólico donde se va a romper moléculas combustibles. Ejemplo, la glucosa ingresa en la célula y se va a degradar hasta finalmente formar energía, ATP, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos la mitocondria, es una organela, ¿no? Que va a ser la respiración celular, ¿no? También a esa mitocondria ingresará la glucosa, también ingresa oxígeno y se libera CO2. Mira, se libera CO2, se forma agua metabólica, y sobre todo se forma ATP, ¿no? ATP, que es la molécula que almacena energía, ¿no? Adenosín trifosfato. Mira, acá está la mitocondria, ¿no? Pero antes de ella vamos a ver la glucólisis, ¿no? Que es un evento donde la glucosa se va a transformar hasta piruvato, generando 2 ATP como ganancia neta. Este piruvato ingresará a la mitocondria con presencia de oxígeno y dentro va a formarse acetilcoenzima A. Luego, en el ciclo de Krebs se formará el ciclo de Krebs que va a ocurrir en la matriz mitocondrial, ¿no? Se va a formar 2 GTP, que luego se convertirán en 2 ATP, y cadena respiratoria en las crestas, ¿no? Es el evento donde va a formar más energía la célula, 32 ATP, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos la ecuación general de la respiración celular, ¿no? Glucosa más oxígeno, más agua, se va a transformar en CO2, agua y energía, sobre todo, el ATP. Muy bien. La glucólisis, entonces, primer evento, ¿no? Es una respiración anaeróbica, ¿no? No interviene oxígeno aún, llamado también vía de Embder-Meyerhof, ¿no? Puedes ver en la figura, ¿no? La glucosa, ¿no? Pasa por varios eventos hasta finalmente convertirse en ácido pirúvico o piruvato, ¿no? Es una molécula de 3 carbonos, ¿no? Ciclo de Krebs, ¿no? Este ciclo ya interviene el oxígeno. Siempre y cuando haya oxígeno, va a haber ciclo de Krebs. ¿Dónde? En la mitocondria. ¿En qué lugar? En la matriz mitocondrial o mitosol. Como puede ver, el ciclo de Krebs, ¿no? Es un proceso donde se va a formar NADH2, ¿no? Por cada vuelta, ¿cuántos NAD? 1, 2 y 3. 3 NADH2. Y también se va a liberar FATH2. ¿Cuántos? Uno nomás, ¿no? Y se va a formar GTP, que luego se convertirá en ATP, ¿no? Muy bien, eso sería entonces y también CO2, ¿no? 2 CO2, ojo. Esto es todo por una vuelta nomás, acuérdate, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde ocurre? Matriz mitocondrial, ¿no? Entonces, los productos de la mitocondria, ¿no? Que van o del ciclo de Krebs que van a pasar, pues, ¿no? Al siguiente evento son estos NADH2 y FATH2, ¿no? Eso pasarán a la cresta. O sea, aquí está la cresta, ¿no? Ese es el evento donde va a ocurrir la fosforilación oxidativa. Acá está el NADH llegando a la cresta, ¿no? Va a liberar electrones, ¿no? Los protones, hidrógenos también van a intervenir, van a estar acumulándose dentro de la cresta y saldrán por la ATPasa, ¿no? Para formar ATP mediante el complejo ATP sintasa, ¿no? Entonces, en la fosforilación oxidativa es donde va a intervenir el oxígeno. Acá está el oxígeno, ¿no? Es el último aceptor de los electrones, ¿no? En la respiración aeróbica, ¿no? En la aeróbica. Claro, ese oxígeno, ¿no? Se unirá con el hidrógeno y se convertirán en agua, ¿no? Agua metabólica.
De ahí las enzimas también puedes apreciar, ¿no? Las enzimas, importante, pues, ¿no? Los complejos, ¿no? Entonces, esto es la fosforilación oxidativa. Acá tenemos el balance energético, ¿no? O sea, la formación de ATP en cada paso. No te olvides, ¿no? Que los NADH y FADH van a formar ATP en la cresta, ¿no? Mediante la fosforilación oxidativa. Cada NADH2 produce 3 ATP, 3. Y cada FADH2 producirá solo 2 ATP, nada más, ¿ya? Entonces, haciendo todo el balance, como puedes ver en el cuadro, la ganancia final es 36 a 38 ATP, dependiendo de unas moléculas llamadas lanzaderas. 36 ATP usando la vía lanzadera glicerol 3-fosfato y 38 ATP usando la vía lanzadera malato aspartato. Entonces, esto sería el rendimiento energético general de la respiración celular, en este caso aeróbica. Muy bien, ¿no? Entonces eso fue la respiración. Y vamos a ver también los intercambios gaseosos, o sea, la respiración en las plantas y animales, ¿no? Así es, un proceso importante la respiración, ¿no? Ya vimos la celular, ahora vamos a ver respiración general, ¿no? En los animales, ¿no? Ahí está la respiración, ¿no? Todos los seres vivos necesitamos respirar, ¿no? Aunque hay unos grupitos que a veces no tanto, ¿no? Pero son respiraciones de todas maneras, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Como puedes ver, los insectos usan pues tráqueas, ¿no? Los peces usan sus branquias, ¿no? Los anélidos respiran por la piel, respiración cutánea, ¿no? Las plantas utilizan pues los estomas, ¿no? Por ahí entre el CO2 y sale el oxígeno, ¿no? Aunque también puede haber fotorrespiración también, ¿no? Lo contrario, ¿no? Y el ser humano, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los animales mamíferos usamos pues nuestros pulmones, ¿no? Muy bien, son tipos de respiración entonces: traqueal, branquial, respiración cutánea, anélidos, y respiración por pulmones, pulmonar, ¿no? Y las plantas por los estomas. Los humanos tenemos pues, ¿no? Nuestros pulmones, donde va a haber dentro los sacos alveolares, ¿no? Donde ahí se ubican los alveolos. Alveolos son sacos formados por los neumocitos, ¿no? Hasta acá llega el oxígeno que respiramos, ¿no? O sea, entra por las fosas nasales, luego faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, y de ahí bronquiolos pasa al pulmón, sobre todo a los alveolos, y del alveolo el oxígeno va a ir a la sangre, ¿no? Y viceversa, el CO2 pasa al alveolo de la sangre, o sea, hay un intercambio, eso se llama hematosis, ¿no? Intercambio gaseoso. Y entonces así fue, pues, ¿no? El esquema de los animales, el humano. La hemoglobina, ¿no? Con el oxígeno se formará oxihemoglobina, ¿sí? ¿No? Y el CO2, ¿no? con el agua, ¿no? El CO2, ojo, ¿no? En la sangre, ¿no? Mediante la enzima anhidrasa carbónica, ¿no? Importante enzima, se van a transformar en ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿no? Luego va a transformarse en ion bicarbonato. Ese ion bicarbonato es la principal forma de transporte de CO2, ¿no? en el ser vivo, ¿no? O sea, el CO2 sobre todo se transporta, mejor dicho, como ion bicarbonato, ¿ya? Entonces, eso sería, pues, ¿no? Y acá está la equivalencia de los gases respiratorios, ¿no? El aire y el CO2, ¿no? O sea, el oxígeno y CO2, mejor dicho, ¿no? En comparación, pues, al momento que ingresa, o sea, la inspiración y la salida, ¿no? La expiración. Muy bien, ¿no? Nota ahí que ingresa 20,9% de oxígeno y sale 16,2%, ¿no? De oxígeno. Igualmente, ¿no? Cuando inspiramos, tomamos 0,04 de CO2 y eliminamos 4% de CO2, ¿ves? O sea, de todas maneras botamos más oxígeno que CO2, ¿no? No es que botemos más CO2, sino más oxígeno que CO2, como puedes ver ahí en la figura. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse. Nos vemos, gracias.